Buen día para todos. Hoy vamos a hablar de pánico con agorafobia. Iniciamos entonces teniendo presente la diferencia que hay entre ataque y trastorno de pánico. Entendemos que el ataque de pánico es una crisis que se da de manera aislada, espontánea, de miedo o malestar intenso, acompañada de por lo menos 4 síntomas, que se inician bruscamente y alcanzan su máxima expresión en los primeros 10 minutos. Puede que este vuelva a ocurrir o puede que no. Esto entendemos por ataque. Cuando hablamos de trastorno de pánico, para que se dé este diagnóstico, entonces se requiere haber presentado por lo menos 2 o varias crisis durante más de un mes, varios ataques de pánico seguidos en un tiempo determinado. Y pues esto lleva a que se hable ya de trastorno y pues hablamos de cronicidad. Iniciamos enfocándonos en los ataques de pánico. Entonces, un ataque de pánico dura varios minutos y se considera una de las situaciones más penosas que una persona puede experimentar. Una persona puede tener un ataque de pánico junto con otros trastornos. El organismo reacciona normalmente ante una señal de alerta con 2 tipos de respuestas. Sabemos que hay lucha o hay huida. En las personas con pánico, la señal de alerta se enciende automáticamente, sin causa que lo justifique. Las personas se encuentran sorprendidas y con miedo porque no encuentra justificación. No sabe si debe luchar o debe huir. Por eso el temor lo paraliza. Pasa de la sensación de amenaza al sentimiento de temor y miedo. Y sin usar la sensatez, pasa a la acción de huir o de luchar. No sabe qué hacer, no sabe si tiene que luchar o huir, ni de qué ni de quién, por lo que el temor lo paraliza. Tenemos entonces unos síntomas fisiológicos que son todos aquellos síntomas físicos. Entonces tenemos palpitaciones, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la presión arterial, sudoración, temblores, falta de aliento, sensación de ahogo, opresión o dolor en el pecho, dolor de estómago o malestar abdominal, mareos o desmayos, hormigueo corporal, inestabilidad. De otro lado tenemos los síntomas cognitivos, los que tienen que ver con los pensamientos. Entonces, miedo a volverse loco, miedo a morir, miedo a perder el control, desrealización, entendemos como sensación de que el mundo próximo es distinto y real, despersonalización, que es una sensación de estar separado de uno mismo o sentirse fuera de la situación. El ataque de pánico. En el ataque de pánico el temor resulta paralizante, mueve al individuo a solicitar auxilio o ir o refugiarse en cualquier lado. La persona que padece pánico siente temor de hacer el ridículo delante de otros y particular miedo a volverse loco o perder el control. Puede producirse sensaciones, como les decía, de realización, o sea, sentimiento de extrañeza como el entorno, las cosas o aún el rostro de los familiares cambia. O pueden sentirse el cambio del propio cuerpo, fenómeno descrito como despersonalización. Vamos ahora a las causas. Entonces, puede ser por incubación de ansiedad, situaciones de estrés, un duelo no llorado y la predisposición genética. Pero ante todas estas situaciones tenemos un tratamiento. Entonces, los pilares del TCC, que es la reestructuración cognitiva, alfabetizar las emociones y el afrontamiento. Y de otro lado tenemos fortalecer cada una de las áreas del círculo holístico, nuestras dimensiones. Bueno,
Pasamos ahora a enfocarnos del trastorno de pánico. Luego de un ataque de pánico se desencadena el miedo a que vuelva a suceder con las conductas y emociones asociadas con ese miedo, como es la hipervigilancia. Entonces, ¿cómo se desarrolla? Casi todos los que sufren un ataque de pánico sufrirán otros más. Cuando una persona sufre continuos ataques o una fuerte ansiedad por miedo a tener otro ataque, esto se llama ansiedad anticipatoria o miedo al miedo. Entonces padece trastorno de pánico. Este trastorno puede desencadenar otros problemas psicológicos. Por ejemplo, si una persona sufre un ataque de pánico mientras maneja su auto, hace compras en mercado o se encuentra dentro de un ascensor, puede generar miedos irracionales o fobias y comenzar a tratar de evitar estas situaciones, y el grado de ansiedad por miedo a otro ataque logran que la persona no quiera moverse de su casa. En este momento, la persona sufre trastorno de pánico con agorafobia. El inicio está entre los 18 y 30 años, aunque puede observarse en niños como la ansiedad de separación de sus padres o manifestándose como fobia escolar. También puede darse en personas mayores de 30 años. El trastorno de pánico es una enfermedad crónica que produce una alteración considerable en la calidad de vida del paciente. No tiene nada que ver con la locura, ni desencadena con el tiempo un cuadro de locura. Es importante recalcar esto, ya que muchos pacientes que sufren este trastorno o los familiares mismos piensan que se están volviendo locos. Lo que sí es frecuente es que la persona que padece de trastorno de pánico desarrollen, si no son tratados a tiempo y adecuadamente, cuadros depresivos y fobias múltiples. El patrón de herencia, también importante. Los pacientes de primer grado de los individuos con trastorno de pánico tienen entre 4 y 7 veces probabilidad de presentar este trastorno. Sin embargo, en centros asistenciales, entre la mitad y las 3/4 partes de los pacientes con trastornos de pánico no presentan el antecedente de un paciente de primer grado afectado. Ahora vamos a hablar de los síntomas. Entonces, tenemos caídas, palpitaciones, vómitos, pérdidas de la noción de la realidad, hiperventilación, hipertensión, miedo anticipatorio, pensamiento negativo de lo que va a ocurrir, preocupación, mareos, conducta evitativa, conductas de control y de reaseguro, palpitaciones, sensación de despersonalización, amígdala hipersensible frente a una situación de estresante. El sistema autónomo se enciende solo con la activación del sistema nervioso simpático, de lucha o huida. Esto se debe a una predisposición genética y características de la personalidad. Hipervigilancia realimenta el miedo, y miedo a la muerte, a volverse loco y a la pérdida de control. El tratamiento. Entonces tenemos la terapia cognitiva conductual, la farmacoterapia, las técnicas de relajación, la psicoeducación, técnicas de reestructuración cognitiva y el afrontamiento. El modelo cognitivo de trastorno de pánico establece que la crisis de pánico es una tendencia a interpretar de manera catastrófica las sensaciones corporales producidas durante una respuesta de ansiedad anormal. Existen unas fases del tratamiento de pánico. En primer lugar, una crisis o varias. Puede o no pasar desapercibido. En segundo lugar, crisis más frecuentes y severas. Aparecen la ansiedad anticipatoria, la hipervigilancia, evitación, fobias asociadas como por ejemplo fobia a la intensidad emocional, como sensación de pérdida de control,
hipocondría, quejas somáticas, temor a la pérdida de control, a la muerte y a volverse loco. La tercera etapa, no tratado, desemboca en una depresión. También una depresión encubierta desencadena ataques de pánico, dependencia, agorafobia severa, cambio en el sistema familiar, laboral, dependencia de las personas. Ahora vamos a hablar de pánico con agorafobia. Empezamos por que la agorafobia es el miedo a encontrarse en lugares con aglomeraciones humanas, a los espacios abiertos, y se puede manifestar con temores a transporte público, túneles, puentes, ascensores, centros comerciales, etc. La persona deja de salir por temor a descomponerse y por vergüenza a la exposición. La persona se siente obligada a recluirse en su casa o, en casos más graves, en su habitación. Pánico con agorafobia. Entonces, ¿qué es el pánico con agorafobia? Ante una situación o lugares en los que se cree que sería difícil salir o escapar, como una manifestación, se presentan síntomas de ansiedad y se evitan situaciones, y de no poderse se viven con ansiedad elevada o crisis de pánico. Las reacciones físicas frecuentes entonces son palpitaciones y taquicardia, sudoración, temblores, dificultad para respirar, opresión crónica, mareo. Ideas frecuentes que las personas pues tienden a tener. Si salgo solo, tendré una crisis de pánico. Temo estar en lugares cerrados de donde no pueda salir fácilmente. Temo estar en lugares concurridos. Tengo miedo a alejarme de casa. Si tengo un ataque de pánico, haré el ridículo y perderé el control. Entonces, como vemos, todo esto pues lleva a que la persona enfrente esta crisis de pánico. Muchas gracias. Siempre estaremos aquí dispuestos para compartir y aprender juntos. Abrazos. Lindo día.